Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Este 2024 los jueces de la Corte Nacional de Justicia deben elegir nuevo presidente. El 5 de febrero concluyen los 3 años para los que fue elegido el juez Iván Saquicela. Para ampliar detalles sobre este tema le damos la bienvenida a la jueza Daniela Camacho. Bienvenida, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas y opinión. Gracias, Ana, y buenos días. ¿Cuál es el cronograma para estas elecciones, para poner en contexto? Bueno, las Cortes Provinciales deben elegir sus presidentes en la segunda quincena de enero. De igual manera, las salas de Corte Nacional. Y en el caso de la elección del presidente de Corte Nacional, debe hacérselo a partir del 5 de febrero, que es cuando se cumple el periodo de 3 años para el que fue elegido el presidente. ¿Y cuál es el procedimiento para elegir al presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia? Es una elección al interior del Pleno. El Pleno está conformado por 21 jueces. En este momento hay 15 jueces titulares, entonces quien pretenda la presidencia debe obtener 12 votos. No mayoría simple, sino 12 votos desde el mínimo. Es el mínimo, los 12 votos, pero este concurso de selección de jueces está suspendido y esto de pronto podría afectar la elección del presidente de la Corte, hablando de los votos. Sí, o sea, este rato hay 15 jueces titulares, entonces esos son los que votarían. Y otro escenario también podría ser como la reversión de la prórroga de 6 jueces, que podría también complicar la elección de la Corte Nacional de Justicia, el presidente o presidenta. Bueno, esa es decisión del Consejo de la Judicatura, pero no hay prórroga. Eso es algo, esa palabrita está de más, porque la Constitución y la ley garantizan 9 años. El periodo de los jueces es de 9 años. Entonces, tal vez hubo un error en la convocatoria para la Corte de 2021 y no hay tal prórroga. ¿Y qué posibilidad existe de que una mujer llegue a ocupar la presidencia de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, en este momento en la Corte estamos 16 varones, 5 mujeres. Y todos aspiran es un derecho legítimo el aspirar a la presidencia de la Corte. Entonces, hay que ver qué candidatos nomás se presentan. ¿Usted, por ejemplo, se postularía a este cargo? Sí, estoy interesada, pero como te digo, hay 5 mujeres. Es mínimo. Sí, es mínimo. Estamos hablando de un 74% de jueces y frente a un 26% de juezas. Entonces, existe un movimiento de mujeres. Yo soy vocera de paridad de género en Mega Mujeres. Pertenezco a la Asociación Internacional de Juezas también y a la Asociación Nacional de Juezas. Durante el 2023, la Asociación Internacional de Juezas ha luchado por esto de la paridad de género en la administración de justicia. Entonces, tenemos que en la actualidad, a nivel mundial, existe una participación del 29% de mujeres frente a un 71%. ¿Y cómo se podría rever esa situación de la paridad de género en el sistema de justicia en el país? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de reformas a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial, a fin de que los concursos de méritos y oposición no propendan a la paridad de género, sino que se garantice la paridad de género. Es decir, una igualdad de accesibilidad por parte de hombres y mujeres. ¿Por qué es necesario e importante esto? Primero, para equilibrar la administración de justicia como tal, quienes accedan tanto a cargos administrativos como judiciales. Necesitamos más jueces, urgentemente. En el Ecuador hay 2.000 jueces, pero de estos 760 son mujeres. Entonces, debemos luchar este rato. El país está en caos. La misma función judicial. Necesitamos transparentar esta función judicial. Necesitamos jueces probos, jueces honestos, y hay que desplegar toda una lucha contra la corrupción. Hay sectores que de pronto critican solo por el hecho de que es mujer, ¿por qué darle estas responsabilidades? ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Cómo justificar de que se garantice una real paridad de género en el sistema de justicia? O sea, yo no lucho por un cargo por ser mujer.
sino porque estoy capacitada, porque tengo los méritos para hacerlo, como lo tienen muchísimas mujeres. Si tú vas este rato a las facultades de Derecho en el Ecuador, existen más mujeres que hombres estudiando Derecho. ¿Y por qué cree que no se le ha dado ese espacio a la mujer? Porque siempre se consideró el derecho una profesión masculina. Pero mira, hay que entender que tenemos igualdad de que queremos igualdad de oportunidades, que tenemos igualdad de méritos y necesitamos más mujeres en los puestos de poder. Por ejemplo, la mujer también tiene esa capacidad de entender temas más profundos. Sí, mira, en los casos de juezas de familia, el asunto de alimentos, de tenencia, de visitas, es importante. En los casos de juezas de violencia, antes las comisarías de la mujer, ahí por ejemplo hubo algún rato una desigualdad, porque concursaban hombres también, y no se los tomaba en consideración. Estamos igualmente capacitados. Al día de hoy, casi no hay jueces de violencia. Tal vez en aquellos que son multicompetentes, que conocen todo, civil, tributario, administrativo, laboral y penal. Y el momento, por ejemplo, de hablar de la elección de una presidenta de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué es lo que se podría destacar del rol de una mujer al frente de esta magistratura? Como insisto, las mujeres queremos que se nos dé más espacio, nos consideramos aptas, capacitadas para administrar justicia y una de nuestras metas es la lucha contra la corrupción. Contra la corrupción, pero también no de pronto son presa también, al igual que los hombres, de caer en este tipo de corrupción. Por supuesto. O tener presiones de intereses también, alejados a la magistratura. Por supuesto, pero existe un estudio de Naciones Unidas en el que se devela que la mujer es más temerosa. Entonces, tú ves el porcentaje de mujeres en casos de corrupción frente al porcentaje de hombres y estamos hablando de un 70-30. Esa es la diferencia. Tal vez porque tenemos ese estereotipo de que el hombre es el que lleva el dinero a casa, el que mantiene el hogar, y la mujer debe cuidar el hogar. Ese estereotipo ya no funciona. Eso tenemos que quitarnos de la cabeza, pero sí hay mayor temor, tal vez porque la mujer está educando hijos y quiere dar un buen ejemplo. Entonces nosotros tenemos que dar ese ejemplo a la sociedad. Podemos hacerlo. Y bueno, regresando también un poco a la elección de presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia, ahora mismo es un juez presidente y tendría que haber una alternancia. Sí, así es, ya tuvimos la presidenta. Ya tuvimos la primera presidenta mujer, la doctora Paulina Aguirre. Posterior a eso se escogió al doctor Iván Saquicela. Entonces, en la actualidad le correspondería a una mujer. A una mujer, pero ¿cuál sería el argumento, el justificativo? La paridad y la alternancia. Y ya les digo, esta idea que tenemos de luchar contra la corrupción. Pero sin embargo, si no reúnen los votos, por ejemplo, una candidata mujer y vuelve a ser de pronto el mismo juez Iván Saquicela. Entonces debería haber una presidenta subrogante mujer. Bueno, y también con respecto a la consulta popular, hay una pregunta y también le queremos preguntar cuál es su criterio sobre esta interrogante planteada por el gobierno sobre el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que le correspondan, enmendado en la Constitución. ¿Cuál sería su opinión al respecto de esta nueva pregunta que es en el bloque de las 9 preguntas adicionales? Sería fabuloso. ¿Por qué? Porque todos los jueces de tribunales, Corte Superior y Corte Nacional, también nos corresponde ser jueces de garantías jurisdiccionales. Entonces eso nos quita mucho tiempo porque
Las garantías jurisdiccionales son de inmediata resolución, inmediato cumplimiento, y nos quita tiempo para resolver los casos que nos corresponden por materia. Entonces, avanzaríamos. En ambos estamentos avanzaríamos muchísimo. Si tenemos los jueces de justicia ordinaria y los jueces de garantías constitucionales, sería un avance en cuanto a celeridad, porque tenemos demasiadas causas retrasadas y las garantías jurisdiccionales nos quitan demasiado tiempo. El hecho también de que se plantee una de las preguntas desde el primer bloque enviado para la consulta popular es una auditoría también a servidoras y servidores judiciales, como una especie de depuración también del sistema de justicia. Bueno, se establece evaluación y auditoría. Ambos ya están contemplados en la ley y el momento que nos posesionamos en nuestros cargos, nosotros abrimos el sigilo bancario. Entonces es perfecto, yo no le veo ningún problema. Es más, debería revisarse, por ejemplo, cuando un juez mantiene un nivel de vida que no es de acuerdo al salario que tenemos. Ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es su expectativa tanto para esta consulta popular y también para la elección de presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, el pueblo decide en la consulta popular. Hay muchas de las preguntas ya están contempladas en la ley, pero requieren reformas. Entonces, tal vez es una forma del presidente de acelerar esas reformas, porque en el trámite legislativo se demorarán 8 o 10 meses. Y en cuanto a la elección de presidencia, es el Pleno de la Corte el que decide, frente a los compañeros que querramos participar. Ahora mismo están en una etapa de conversaciones para poder tener los votos. Sí, así es. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente día en la medida de lo posible lo que estamos enfrentando acá en nuestro país. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Estuvimos dialogando con la jueza Daniela Camacho. Al volver también estará con nosotros Esteban Ron, experto en Derecho Constitucional, para seguir continuando también hablando sobre la consulta popular.